Todos. Buenas tardes, ¿cómo están? Cámara, cámara Eh, prendida. Hola. yo les voy Hola, a pedir, profe, sé buenas que no les tardes. gusta, pero si alguno tiene ganas, ahí está, buenas tardes, quieren dejar las camaritas encendidas y los micrófonos apagados, por ahí a nosotros nos sirve como ver alguna carita que está prestando atención o que está poniendo ojos de póker, así yo me doy cuenta si me van siguiendo o no me van siguiendo. Bueno, ¿cómo pasaron ese fin de semana largo? Espero que lo hayan pasado bien, que hayan podido descansar. Vamos a arrancar con algunos avisitos parroquiales antes de empezar la clase de hoy. Había quedado de la clase pasada para que pudieran analizar el tema de una canción de Calle 13 y esa tareita, ese trabajito práctico que está para hacer, lo vamos a retomar la clase que viene, que es presencial, ¿sí? Así lo podemos trabajar mejor en grupos, podemos discutir, es siempre más fácil por ahí de manera presencial poder mantener conversaciones o charlas que por acá por Zoom. Hoy lo que vamos a hacer va a ser tener una clase teórica, sí, vamos a retomar lo que había quedado pendiente de la unidad número 1, que era esta suerte de unidad introductoria a lo que era la bioética, que no la habíamos podido dar porque estaba la asamblea universitaria, y vamos a empalmar con el contenido de hoy, que es la unidad 3, que es teorías bioéticas. Y entonces, la clase que viene, vamos a arrancar la clase trabajando con el tema de la canción de Calle 13 y con el caso práctico que tiene encargado en PERCO, donde está el material de la unidad número 3, que se llama Caso Sofía. Con ese caso también vamos a trabajar la clase que viene, ¿sí? Dicho esto, la clase que viene va a ser intensa porque además este, van a tener vamos a tener como contenido teórico la parte de comités y es la última clase antes del parcial, ¿sí? Así que hasta acá las comunicaciones previas, el tema de la asistencia, Ani, que vayan poniendo nombre, apellido y Sí, email. sí, pongan por favor en el chat nombre, apellido y número de MED, así vamos registrando, ¿sí? Yo después paso la asistencia. Bien, Yo cualquier cosa que se sume a alguien, los admito yo, Romy, así te... dale, perfecto. ¿Alguno tiene alguna duda, consulta? Me quieran el Power, así les comparto la pantalla. Nada, bien. Profe, yo tengo una duda. Sí, ¿El parcial va a ser este horario también? sí. El Ah, parcial va a ser en el mismo horario que tenemos la cursada. Bien. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, Eh, yo voy a... ¿Parcial va ¿Sí? a ser a desarrollo o choice? Choice. Choice y verdadero o falso son siempre, son estructurados los parciales. Van, obviamente, sobre todo lo que se dio en clase, la bibliografía que está marcada como obligatoria, muy recomendable si tienen y pueden, si tienen tiempo y pueden leer la complementaria, siempre les va a ayudar a resolver casitos que suelen tener planteados los parciales, si hay una suerte de casitos pequeños donde se les plantea una situación y opciones de cuál sería la solución correcta abajo, entonces para poder dar respuesta a eso, mientras más contenido teórico manejen, mejor. Bueno, arrancamos entonces ahora con esto que nos había quedado en el tintero de la introducción a la bioética. Y acá, a ver, yo me voy a leer esto porque no lo estoy pudiendo leer. Acá en la primera filmina tenemos una serie de titulares que están sacados de diarios, sí, nacionales e internacionales, que nos plantean una serie de titulares como un bebé seleccionado genéticamente salva a su hermana de una grave enfermedad, el machine learning augura un futuro con diagnósticos más fiables, la dura historia de un niño de 10 años que pide morir, humanos aumentados, trasplantes de animal a humano, avances científicos con debate ético, diagnóstico por ChatGPT. ¿Qué les parece que puede haber como común denominador en todos estos titulares?
o si hay algún hilo conductor entre todos estos titulares, o no hay nada, no tienen nada en común. ¿Qué les parece? Este es el momento donde activan los micrófonos y dicen lo primero que se les está cruzando por por la cabeza. Total, es cero, sin juzgar. Todos nos ponen en una ¿Se me escucha? situación de decisión que genera conflicto, digamos. Bien, son decisiones que generan conflictos, sí. ¿Qué más? ¿Se me escucha? ¿Sí? Ah, perdón. No, yo quería decir también algo parecido, como que son dilemas éticos o, sí, dilemas. Bien, sí, dilemas, perfecto. ¿Algo más que puedan ver? Hay dilemas, ahí son decisiones que de alguna manera representan un conflicto. En algunos casos está involucrada la tecnología. Bueno, en líneas generales, el común denominador que esto está planteando es que todos estos titulares están vinculados justamente a cuestiones que aborda la bioética, ¿sí? La bioética aborda todo esto que vemos acá. Y entonces, si la bioética nos permite reflexionar acerca del machine learning, o desde el machine learning hasta los trasplantes de animales, pasando por el chat GPT, los trabajadores de la residencia, si se tienen que vacunar o no, ¿de qué estamos hablando? Sería la pregunta cuando hablamos de bioética. Y acá entonces es donde empiezan a aparecer algunos problemas para conceptualizar este neologismo, ¿sí? Cuando hablamos de neologismo estamos hablando de una palabrita nueva. Y este neologismo tiene problemas para conceptualizarlos que provienen, por un lado, de esa amplitud de la denominación, sí que nos cuesta entonces encasillarlo, y por otra parte de los problemas que engloba y la naturaleza de esos problemas. Volvemos recién a los ejemplos, veíamos que eran sumamente diversos, íbamos desde los trasplantes de animales a seres humanos, hasta cuestiones que son sumamente novedosas y tecnológicas, hasta cuestiones que ya parecía que rozaban algún tema sindical o de asociación de trabajadores, ¿sí? Entonces, vemos que el espectro que está abarcando la bioética es muy amplio y eso entonces dificulta el tema de ponerle límites y definir. Vamos a intentar, no obstante, tratar de hacer algún tipo de definición y conceptualización. Esto se los voy a dejar para que lo miren ustedes porque son conceptos más viejos, que este PowerPoint queda cargado en Perco, pero la idea es que ustedes puedan leer estos conceptos que son desde 1978 a la actualidad y ver un poco cómo se fue modificando esta idea de lo que la bioética abarca y de qué manera lo abarca. Nosotros nos vamos a ir directamente a los conceptos más nuevos y que son los que decidimos de alguna manera tomar. Entonces decimos que la bioética es el análisis crítico, ¿sí? Cuando estamos hablando de un análisis crítico, estamos hablando de un análisis que es reflexivo. Estamos poniendo en tela de juicio aquello que nos viene dado, ¿sí? O las concepciones que nos vienen dadas. Tratamos de reflexionar al respecto y fijarnos cuánto hay de certeza o no, de corrección o no en aquello que estamos reflexionando. ¿Sobre qué? Sobre la acción o intervención social centrados en los aspectos éticos de las ciencias de la vida, la salud y el medio ambiente, desde un enfoque que es interdisciplinario, plural y laico. ¿Sí? Básicamente este es nuestro concepto base sobre qué es la bioética. ¿Qué nos dice la Declaración de UNESCO sobre Bioética y Derechos Humanos, que es nuestro documento de alguna manera troncal, que trata cuestiones éticas relacionadas con la medicina, las ciencias de la vida y las tecnologías conexas aplicadas a los seres humanos? Fíjense cómo entonces estamos interaccionando todo el tiempo con salud, con tecnología y con los demás aspectos de la vida que conforman, ¿sí?, las dimensiones en las cuales interacciona el ser humano, teniendo en cuenta las dimensiones sociales, éticas, bíblicas y ambientales. El tema del origen también se los voy a dejar para que lo puedan ver ustedes. El material que tienen indicado para la lectura es un capítulo del libro de Manual de Bioética Laica, que es de Manuel Jesús López Baroni. A modo de spoiler les cuento que básicamente lo que hace el autor cuando trata el origen de la bioética es cuestionar un poco esta idea de que el origen de la bioética o el origen de algo tiene que estar asociado
al origen de la palabra, ¿sí? Él dice que como una tendencia a asociar el origen de la bioética a la primera persona que utilizó el neologismo. Entonces se hace como una búsqueda histórica o archivística, fijándose quién fue la primera persona que publicó un artículo utilizando el neologismo bioética, y entonces a esa persona se le asigna la paternidad o maternidad de un nuevo campo del saber. Y lo que hace Manuel entonces es cuestionar justamente ese tipo de enfoque y decir, esto no tiene mucho sentido porque lo que esos autores, y ahí aparecen algunos que están en la diapositiva, que son Fritz Schaar o Van Potter, que son los que aparecen nombrados o asignados como padres de la bioética, cuando estaban escribiendo o cuando estaban reflexionando, nada tenía que ver esa reflexión con lo que la bioética aborda hoy en la actualidad. Entonces, lo que nos va a plantear López Baroni es, pensemos el origen de la bioética buscando el momento en el cual la bioética empieza a tener los rasgos definitorios que tiene en la actualidad y el enfoque que va a tener en la actualidad, ¿sí? Con esta línea de pensamiento reflexivo y no esta cuestión histórica meramente anclada a la utilización de un neologismo. Más interesante sería que nos preguntáramos entonces cómo surge la bioética, ¿sí? Cómo está conformado ese escenario, ese contexto social, político y cultural en el cual empieza a aparecer la necesidad de reflexionar de una manera puntual, ¿sí? Que va a dar luego lugar a un nuevo campo del saber. ¿Qué está pasando en el mundo puntualmente en la segunda mitad del siglo XX que da lugar, ¿sí? a la necesidad de una reflexión más puntual o con otras aristas? Por un lado tenemos avances tecnológicos, sí, que están impactando en este momento. Yo algo ya les había contado en la primera clase, así como abuelo de pájaro, de qué es lo que estaba pasando en la segunda mitad del siglo XX. Los avances tecnocientíficos se están empezando a dar con mucha más rapidez y sobre todo en el ámbito de la salud, ¿sí? Están apareciendo en este momento las máquinas de diálisis, los artefactos que permiten sostener la respiración de manera artificial, más tarde los trasplantes de órganos, más tarde va a venir el tema de la reproducción humana asistida, y todas estas cuestiones no solamente están interpelando a la comunidad médica y están poniendo en tela de juicio la atención médico-asistencial, sino que están interpelando a la sociedad toda en cuestiones que son mucho más neurálgicas y puntuales y que hacen a cómo nos vemos los seres humanos a nosotros mismos, ¿sí? Porque van directo a cuestionar nuestras concepciones de el inicio de la vida, el fin de la vida, la calidad de vida, ¿sí? El tema de que exista la máquina de diálisis va a generar debates, entre otras cosas, de a quién le atribuyo ese recurso, quién se hace cargo de los costos. La respiración artificial va a cuestionar directamente el momento de la muerte, ¿sí? Hasta ese momento las personas fallecían cuando había un paro de las funciones cardiorrespiratorias, ¿sí? Ahora podemos sostener a un cuerpo con respiración artificial, entonces nos tenemos que empezar a preguntar, bueno, ¿cuándo mueren las personas? ¿Sí? Y si tiene sentido sostener vida biológica artificialmente en un cuerpo, durante cuánto tiempo, porque lo mismo va a pasar con la reproducción, ¿sí? El inicio de la vida hasta este momento se produce solamente a partir del acto sexual y de manera biológica. Y a partir de la reproducción humana asistida, esas cuestiones van a poder quedar disociadas. Todas estas cuestiones, entonces, están interpelando a la comunidad sobre cuestiones que son trascendentales en el sentido de la humanidad, propiamente dicha. A la Ronnie, par de... discúlpame que te interrumpa, no hay como dato para que salió esta semana. eh, Leía lo comentaban en realidad en el trabajo, en una noticia que crearon un útero en el cual se van a poder gestar, no sé, 300 personas, ¿no? Como que bueno, ese tipo de noticias, bueno, me trae un poco a esto a lo que hablaba, a las noticias del principio, bueno, y esto que decíamos, ¿no? Cuestionarnos estos avances en la tecnología, en realidad, ¿no? En la ciencia. Sí, 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 sin duda. Y es lo que sigue habiendo. Yo por ahí ahora no había podido mostrarles algunos, pero siempre voy guardando cuando veo en Instagram o algo las noticias, y hasta la posibilidad de crear vida de manera sintética, ¿sí? Eso también nos vamos a empezar a preguntar
de alguna manera, dónde están los límites de nuestra humanidad nuevamente, ¿sí? No creo que falte tanto para empezarnos a preguntar qué es lo que nos define realmente como seres humanos, cuál es nuestra característica intrínseca, y porque a partir de ahí vamos a tener que tomar un montón de decisiones. Hay un montón de prerrogativas y derechos que tenemos los seres humanos. Si ese límite que nos diferencia de otros seres o entidades empieza a desvanecer, nos vamos a tener que sentar a pensar qué tipo de derechos vamos a tener nosotros en relación a otras entidades, para nominarlas de manera genérica. Otra cuestión que está pasando en este mismo momento son los movimientos sociales, ¿sí? Hay como una revitalización de ciertos movimientos. Los feminismos en sus diversas manifestaciones están adquiriendo más fuerza en este momento. Se están sumando además a esto los movimientos antirraciales, o que reivindican las luchas antirraciales en los Estados Unidos, las minorías étnicas, las diversidades sexuales. Todo esto está pasando al mismo tiempo, ¿sí? Por eso no es algo que esté pasando de manera segmentada. En el ámbito médico están discutiendo sobre los avances tecnológicos, y en la calle las manifestaciones sociales van por otro lado. Si ustedes piensen que esto está pasando en simultáneo, entonces hay como una ebullición de ideas que se retroalimenta, y estas cuestiones empiezan a tocarse, ¿sí? Una cosa va fomentando el análisis y la reflexión y cambiar el punto de vista con respecto a las otras. Todo esto impacta obviamente en el cambio del paradigma, que es algo que ustedes ya vieron en otras materias, y empieza a resquebrajar el famoso paradigma paternalista, esta idea de el médico que todo lo sabe, que toma decisiones considerando que el paciente es un incompetente moral y no puede tomar decisiones porque no sabe, y entonces él, que tiene la autoridad y tiene el saber, es quien toma las decisiones. Bueno, esto se empieza a resquebrajar justamente como consecuencia de todo esto, porque imagínense que estos movimientos, en definitiva, lo que están pidiendo es reivindicación de derechos, ¿sí? Para ciertos colectivos, ciertas minorías. Entonces se está pidiendo, o sea, el mensaje que está en el fondo es: escúchennos, mírennos, acá estamos, tenemos estos derechos. Y esto también va a impactar en el reconocimiento de los derechos de los pacientes. Empezamos a mirar qué tipo de derechos le vamos a reconocer a los pacientes, a los seres humanos en su condición de pacientes, ¿sí? Como una condición especial que transita la persona en un momento X de su vida. Sobre esto vamos a volver ahora cuando veamos el tema de la unidad 3. Y entonces la bioética podríamos establecer como 4 grandes, dentro de lo que es la bioética clínica, 4 grandes ejes de decisión o reflexión, que nosotros vamos a tratar de irlos abordando con mayor o menor profundidad a lo largo de las distintas unidades que les plantea el programa. En primer lugar, todo lo que es relación entre agentes de la salud, pacientes y sociedad, todo lo que son problemáticas con relación al comienzo de la vida, fin de la vida, y problemáticas en la investigación. ¿Cuál es la característica de las problemáticas en bioética? Que por lo general son de carácter dilemático, ¿sí? Hablamos de dilemas bioéticos. ¿Qué es un dilema? Es un conflicto entre 2 o más cursos de acción que son excluyentes entre sí. Si yo tengo frente a mí la necesidad de tomar una decisión, de ir por un camino o ir por el otro. No puedo ir por ambos, ¿sí? La pandemia nos puso de cara frente a este tipo de dilemas con una crudeza absoluta, cuando teníamos que decidir a quién le dábamos el respirador, básicamente. ¿Se lo dábamos a Pedro o se lo dábamos a Juan? Nos encantaría que el respirador lo hubiesen tenido los dos, pero teníamos uno solo, ¿sí? Esta es la idea que subyace detrás del dilema. Tengo uno solo y tengo que elegir. Acá están los 2 caminos a seguir. ¿Por qué camino voy? Es el tema, y cómo tomo esa decisión, ¿sí? En ambos casos voy a poner en juego determinados valores, ¿sí? Por eso dice: su resolución implica la elección de ciertos valores por encima de otros. Y esa elección nos va a dejar rastros de insatisfacción moral, ¿sí? Porque probablemente ambos cursos de acción tengan visos de corrección moral, o en los 2 casos haya valores que yo quiero ponderar, pero tengo que elegir, y como tengo que elegir, me voy a quedar con esta sensación de que
algo podría haber sido mejor, ¿sí? Por más que yo argumente que el respirador se lo doy a Juan porque es más joven, Pedro es un anciano y la gravedad del cuadro y bla, y tenga toda una estructura argumental para fundar la decisión, eso no quiere decir que yo me vaya contento a mi casa con la decisión de haber dejado a una persona sin un respirador, ¿sí? Básicamente, esta es la lógica del dilema bioético. Va a parecer, o sea, nos va a quedar la sensación de que algo podría haber sido, en condiciones ideales, se podría haber hecho de otra manera, pero tenemos que tomar esta decisión. Alguna suerte de desglose de los temas que vamos a ir viendo. Esto es la unidad, para nosotros es la unidad número 6, donde vemos todo lo que tiene que ver relación entre agentes de la salud, pacientes y sociedad, y analizamos un poco el tema de el consentimiento y el rechazo informado, la confidencialidad, la autonomía de los pacientes, qué pasa en situaciones donde se limita esa posibilidad, todo lo que es objeción de conciencia, distribución y asignación de recursos. Perdón. Unidad 7, sí, vemos por mayor profundidad todo lo que es interrupción voluntaria del embarazo y vamos a hacer un paneo sobre algunos otros temas que son también actuales para que ustedes entiendan de alguna manera por dónde vienen prioritariamente los conflictos. Y todo lo que es tras, selección de sexo, gestación por sustitución, donación de semen y óvulos, manipulación genética, son temas que están vinculados o están abordados de alguna manera en la unidad 7 para nosotros. Y con respecto al fin de la vida, todo lo que es obstinación terapéutica, adecuación de soporte vital, cuidados paliativos, calidad de vida, eutanasia y suicidio asistido son algunos de los temas también que vamos a ver luego del primer parcial. Las problemáticas en investigación las vamos a ver la clase que viene, donde abordamos algunas de estas cuestiones, ¿sí? Consentimiento o rechazo informado, doble estándar, grupos vulnerables, tratamientos no terapéuticos, utilización de embriones para la investigación. En definitiva, ¿qué temas está tocando la bioética? Si la bioética toca una serie de temas que son persistentes, es decir, desde el surgimiento de la bioética, ya en la segunda mitad, luego de la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad, estos temas que denominamos persistentes son los que son bioéticas, ¿sí? Se reversionan, aparecen nuevas aristas de análisis, nuevos aspectos que analizar, pero sigue estando latente la preocupación por migraciones y desplazamiento, pobreza y exclusión social, enfoque de género, medio ambiente, ¿sí? Son cuestiones que no es que las tratamos y las resolvimos y pasamos a otra cosa, ¿sí? Porque van apareciendo nuevas cuestiones que hacen que la reflexión sobre estos temas continúe. Y lo que denominamos temas emergentes, ¿sí? Que son estos nuevos temas que vienen directamente ligados a las innovaciones tecnológicas. Big Data, inteligencia artificial, neurociencias, nanotecnología, engagement, trans y posthumanismo. En definitiva, sí, el núcleo de análisis bioético lo podríamos condensar en esta pregunta del imperativo tecnológico, ¿sí? La bioética básicamente está atravesada por esta pregunta y qué es lo que intentamos resolver, si todo lo que es técnicamente posible es éticamente aplicable. ¿Sí? Esa es la pregunta de alguna manera que constituye nuestra piedra angular en bioética, si nos estamos reflexionando con respecto a esto y sobre la base de los de las nuevas cuestiones o las nuevas innovaciones, valga la redundancia, tecnológicas que van apareciendo. Esto lo vamos a dejar y hasta acá estaríamos con lo que era la introducción. Antes de pasar a la unidad 3, que es el tema de hoy, y hacer el empalme con la unidad 3. ¿Tienen dudas? ¿Tienen consultas? ¿Comentarios? Tengo un auditorio todo en silencio. Bueno, pasamos entonces a la unidad 3. Profe, ¿cómo era la última pregunta? Todo lo que es técnicamente o Todo lo que es tecnológicamente. técnicamente posible es éticamente aplicable. Gracias. Bien. Y acá entonces
empalmamos con lo que era el contenido de hoy, que era teorías bioéticas y derechos humanos. Retomamos entonces desde el surgimiento de la bioética, ¿sí? Y entonces veíamos, como les decía hace unos minutos, que en esta segunda mitad del siglo XX están apareciendo nuevos escenarios que nos obligan a repensar todo esto que está pasando y a tener herramientas para poder resolver, para poder dar respuestas, ¿sí? Es lo mismo dar una opinión sobre algo que dar una respuesta fundamentada. Ahora también, esta es donde activan los micrófonos y dicen, sí, no por tal cosa, lo que sea que estén pensando. Es algo que uno expresa y fundamentado es en base a algo, a A ver, un estudiado. poquito más fuerte porque no escucho. A ver, perdón. Cuando fundamentás, lo fundamentás en base a algo, por ejemplo, un estudio científico, algo que leíste en algún libro, y cuando das tu opinión, puede ser que sea correcto o no. Ujú. Cuando fundamentamos lo hacemos sobre la base de algo y la opinión puede ser porque, Es algo que expresás nomás, pero puede que no tengan razón. claro, Claro, creo que no bien, tenés como el fundamento, o sea, las teorías, como dice ahí, para poder explicarlo bien. bien, perfecto, sí. Aparte, Básicamente, no sería algo como, a no, ver, perdón, no sería algo como más subjetivo, si es tu opinión, o sea, es totalmente algo que viene de tu conocimiento también. sí, es tu opinión, exacto. Muy bien, está muy bien identificada la diferencia, ¿sí? En la opinión, en definitiva, yo digo mi punto de vista y con eso está, no debería estar sí, obligado a explicar nada más. Es mi punto de vista, la opinión es de corte netamente subjetivo. Ahora, la respuesta o la solución argumentada, fundamentada, es el corazón de los sistemas democráticos, ¿sí? Es lo que nos permite justamente explicarle a un otro qué decisión estamos tomando y los motivos que nos llevaron a tomarla. ¿Y por qué es importante explicar los motivos de una decisión? Porque, por un lado, da transparencia, y por otra parte, lo que permite es que el otro, y cuando digo el otro estoy haciendo referencia a la sociedad en general, puede ejercer un control sobre esas fundamentaciones, y puede entender por qué le dio el respirador a Juan y no se lo dio a Pedro, ¿sí? ¿Cuáles fueron las razones que empujaron este tipo de toma de decisiones y si tienen asidero o no? En esa búsqueda entonces de argumentos y fundamentaciones que la bioética empezaba a tener que dar, ¿sí? O sea, la bioética que se está conformando necesitaba empezar a dar respuestas sobre a quién le doy la máquina de diálisis, ¿es ético o no la reproducción humana asistida? ¿Cuándo se mueren las personas? ¿Qué vamos a hacer? ¿Las vamos a dejar conectadas ahora que podemos sostener la respiración de manera artificial o no las vamos a dejar conectadas? Todo ese tipo de preguntas que empiezan a aparecer y que había que tomar determinaciones al respecto, entonces se empieza a buscar herramientas para poder argumentar de manera lógica, coherente, racional. Una primera herramienta va a venir de la mano de las teorías éticas, que fueron las que vimos con la profe Lucía la primera clase, ¿sí? Y ahí veíamos que estaba Aristóteles, que estaba Kant, que estaba Bentham proporcionando algunas herramientas reflexivas para tomar decisiones, ¿sí? Entonces podíamos decir, y no, vamos a darle, no sé, la máquina de diálisis al que maximice la utilidad de este nuevo recurso, y entonces ahí hay una herramienta reflexiva que me permite, o que me está dando una pauta de por qué se está decidiendo dársela a esta persona y no a la otra. El inconveniente con estas teorías éticas que proporcionaban, todavía proporcionan, porque hoy la bioética en la actualidad, si ustedes leen cualquier artículo científico, van a ver que aparecen resabios de ese tipo de reflexiones. El problema principal es que son teorías que no están pensadas, ¿sí?, para estos problemas puntuales que se estaban planteando. Ni Aristóteles, ni Bentham, ni Kant están pensando en la máquina de diálisis o en el respirador artificial o en los trasplantes de órganos, ¿sí? Los problemas que se imaginaban eran otros, eran los del siglo V y XVIII. Por eso empieza a aparecer la necesidad de generar, ¿sí?
por eso la última clase de teoría ética terminaba con, yo quisiera en algún momento plantear teorías poshumanistas, porque el poshumanismo desde la filosofía sí precisamente tiene como base no solo el poshumanismo, sino algunas otras escuelas de filosofía, como la filosofía crítica, tienen como base los planteos o sea, los problemas que genera la tecnología a la Claro, hora de pensar este límite entre qué es lo humano. O sea, se pone en cuestión la pregunta central de la antropología filosófica, que es ¿qué es la humanidad? exacto, Nada, exacto. eso nomás. Bien, no, 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 estuvo buenísima la Que- intervención. No, no, y que van a seguir apareciendo, o sea, siguen apareciendo estos conceptos que se renuevan, ese acervo teórico se va renovando y vuelven a aparecer en todos los artículos de bioética. Sí, El, sí, el nosotros concepto de biopolítica, por ejemplo, sí. cuestiones así. Por eso aclarábamos que la presentación de esas corrientes eran en las versiones clásicas y Claro. había todo un desarrollo teórico que es muy novedoso y que es posterior, que sí ya va a entrar a estas cuestiones que son más novedosas. Pero de alguna manera, para que ustedes puedan tener un hilo lógico, ¿sí? en cómo van surgiendo y cómo se van realizando los aportes, y por qué vemos estas teorías y por qué elegimos aquellas, es porque fueron las primeras herramientas de análisis reflexivo a las cuales se apela. Como en ese momento, con todo, así todo realizando aportes, las teorías éticas en sus versiones clásicas tenían estas inconsistencias o estas insuficiencias porque no daban cabal respuesta a los problemas que se estaban planteando, surge esta necesidad de elaboraciones o enfoques teóricos que estén ya mirando lo que está pasando en el ámbito clínico y médico asistencial. Y estos enfoques entonces que vamos a ver ahora tienen que ver con la teoría de los principios, la ética del cuidado y el enfoque de bioética y derechos humanos, que es el que vamos a utilizar nosotros o en el cual estamos enrolados así como cátedra. ¿Hasta acá alguien alguna duda, consulta o intervención? Sigo entonces. La teoría de los principios seguramente es aquella que, si ustedes escucharon hablar de bioética antes de cursar la materia, lo hayan hecho con referencia a esta teoría, ¿sí? Porque es la más sonada, así cuando hablamos de bioética se habla automáticamente de los 4 principios de autonomía, no beneficencia, no maleficencia y justicia. Esta es una teoría que aparece en Norteamérica en 1979, de la mano de estos dos autores, que son Tom B. Jones y James Childress, que publican este librito que se llama Principios de la Ética Biomédica, que tiene mucha difusión, ¿sí? En su momento. Lo que están planteando estos autores, básicamente, es un sistema teórico-práctico, una metodología, una forma de resolver los conflictos que se presentan en el marco médico-asistencial, ¿sí? Sobre la base de estos 4 principios. La idea básicamente entonces es que cuando tengamos algún tipo de dilema bioético, lo podamos contrastar con estos 4 principios y ver si se vulnera o no la autonomía, la no maleficencia, la beneficencia y la justicia, y en caso de que el curso de acción que nos proponemos pase o sortee favorablemente esos 4 principios, la acción podríamos decir que es moralmente correcta. ¿Sí? Básicamente esa es la lógica que está detrás de los 4 principios. Ahora, ¿qué características tienen estos principios que plantean estos autores? En primer lugar, derivan de la moral común y la tradición médica. Estos autores no están planteando nada nuevo, ni nada complejo como el imperativo categórico de Kant, sino que están tomando principios morales que están presentes en cualquier interacción social, o que deberían o desearíamos que estuvieran presentes en cualquier interacción social. Digamos que nosotros, si pensamos cómo deseamos que sean las interacciones sociales, en cualquier ámbito, clínico o no clínico, en principio parecería que todos vamos a estar de acuerdo en que queremos que se respete la autonomía, que no se cause mal a otro, que siempre procuremos hacer el bien y que seamos justos en el trato. Entonces, por eso se habla de una teoría de la moral común, porque no hay nada nuevo, sino que se están recolectando principios morales que están presentes y que forman parte de las interacciones sociales cotidianas. Estos principios además son
prima facie, es un término que viene de David Ross, que es otro autor, y básicamente la lógica detrás de esto es que todos deberían cumplirse estos principios en simultáneo, y yo debería procurar que mi curso de acción satisfaga todos los principios en simultáneo, salvo sí que los principios, porque es inevitable, entren en contradicción entre sí. Y entonces ahí tengo que determinar a cuál le voy a dar preponderancia sobre otro. ¿Se acuerdan del caso del placebo que les planteaba Lucía en la clase 1? ¿De qué iba el caso del placebo? De que habíamos estado discutiendo si le dábamos o no le dábamos el placebo no me acuerdo cómo era el nombre de la paciente. Pero decíamos, estábamos discutiendo si le dábamos o no le dábamos el placebo, porque sí o porque no. Ese sería un caso, por ejemplo, donde entran en contradicción los principios, porque yo o le doy el placebo y procuro el bienestar y la beneficencia de la paciente, pero relego la autonomía, porque le estoy mintiendo, no le estoy diciendo la verdad, o favorezco la autonomía y dejo de lado el beneficio que le puedo generar, el beneficio potencial que me imagino que le voy a generar a esa paciente a partir de darle un placebo. Ahí ese es un supuesto de contradicción de principios, donde es ineludible la contradicción de principios. Entre los principios, además dicen estos autores, no hay jerarquía, ya vamos a ver que, es decir, no hay uno que tenga más peso que otro, al menos desde un plano teórico, ya vamos a ver que esto después se lo cuestionaron, y esto entonces genera dos consecuencias al momento de trabajar con estos principios. Por un lado, que tengamos que hacer un ejercicio de especificación, es decir, en el caso en concreto, cuando tengo el dilema enfrente y tengo que resolverlo, tengo que hacer un ejercicio de especificación, esto es, ver cómo esa autonomía se ve o no reflejada o vulnerada o no en el caso en concreto, qué pasa con la maleficencia, cómo aparece vulnerado o no, y tengo que hacer un ejercicio de bajar el concepto teórico al caso en concreto y verlo. Esa es la tarea de especificación. Y por otra parte, una tarea de ponderación, que quiere decir esto de sopesar los principios cuando entran en contradicción o en fricción, ¿sí? Entonces ahí tengo que ponerlo sobre una balanza y decidir a cuál le voy a dar más peso que a otro y por qué. Vamos a ver ahora entonces en qué consisten, o sea, como las ideas centrales que engloba cada principio. El principio de autonomía nos está remitiendo a la idea de autorregulación, de actuación libremente elegida. Esto también viene de Kant, ¿sí? La idea de que las personas nos autogobernamos y podemos decidir libremente la forma en que nos conducimos, de manera responsable hacia el interior de una sociedad o una comunidad, ¿sí? Es la misma lógica que aparece con Kant. ¿Qué requisitos tiene que tener una acción para que nosotros podamos decir que la acción es verdaderamente autónoma? En principio tiene que cumplir estos tres elementos. Tiene que haber intención, tiene que haber conocimiento y ausencia de influencias externas. Mientras que la intención es un elemento que se evalúa en términos absolutos porque la intención está o no está presente, ¿sí? Yo tengo la intención de tomarme un mate o no tengo la intención de tomar mate, después podemos discutir cuánto mate quiero tomar, pero o tengo la intención de tomar mate o no tengo la intención de tomar mate. Con los otros dos no pasa lo mismo, ¿sí? El conocimiento y la ausencia de influencias externas admiten grados, ¿sí? Vamos a hablar de cuánto conocimiento, y es la pregunta que nos vamos a hacer, cuánto conocimiento tiene que haber en la persona que tiene que tomar una decisión para que nosotros podamos decir hubo conocimiento suficiente, por ende la decisión es autónoma, y lo mismo va a pasar con la ausencia de influencias externas. Todos estamos atravesados por influencias o injerencias externas al momento de tomar las decisiones. Lo que tenemos que pensar o reflexionar es cuándo esas influencias externas adquieren un grado tal que enervan la decisión, porque entonces decimos, no, esta persona está totalmente atravesada y su voluntad está viciada, no está pudiendo decidir libremente, porque está totalmente sometido por estas influencias externas, ¿sí? En el caso de, por ejemplo, del conocimiento, nosotros vamos a ver cuando veamos la unidad número 6, y cómo tiene que cumplirse el deber de información con los pacientes,
vamos a reflexionar justamente sobre estas cuestiones. ¿Qué tipo de información le tengo que dar al paciente? ¿En qué cantidad? ¿Con qué grado de especificidad? ¿En qué momentos sí tengo que transmitir la información? Y vamos a preguntarnos si es lo mismo que yo le dé, por ejemplo, un montón de información con un montón de detalle y términos técnicos que quizás el paciente no entiende, o pueda bajar esa información y darle menos, pero que constituye lo sustancial para que pueda tomar una decisión. En el caso de la ausencia de influencias externas nos va a pasar lo mismo y vamos a ver que este debate está presente en el marco de la bioética. Un ejemplo que es muy sonado es el tema de los trasplantes de órganos entre personas vivas. El gran dilema de la bioética en los trasplantes de personas intervivos es cuán libre es ese familiar que le dona a otro, a su hermano o a un pariente X, un riñón, por ejemplo, le dona un órgano a sabiendas de que esa es la única manera que tiene ese familiar de o sobrevivir o mejorar su calidad de vida. Y entonces la bioética se interroga acerca si el donante realmente está siendo libre al momento de donar ese órgano o está atravesado y esa voluntad está enervada o no. Y sobre esa línea vienen los debates de hasta qué punto permitimos las donaciones de órganos intervivos, cuando no, qué recaudos vamos a tener, cómo vamos a garantizar que esa voluntad, aún atravesada o influenciada por estas cuestiones externas, sea lo más pura posible, ¿sí? Lo más prístina posible. ¿Qué implicancias tuvo los desarrollos y la reflexión acerca de la autonomía en el marco de la bioética clínica? Básicamente todo lo que vino después sobre consentimiento informado, la necesidad de mejorar el tema de la comunicación y el lenguaje, los recaudos que se deben tomar sobre la confidencialidad, son todas cuestiones que tienen su origen en las reflexiones acerca de la importancia de la autonomía. El principio de no maleficencia condensa esta idea de no dañar al otro intencionadamente o innecesariamente, y en el marco de la medicina va a implicar avanzar en tratamientos para evitar el dolor, evitar la medicina defensiva, la sobreintervención cuando no es necesario, ¿sí? Todo eso viene a partir de reflexionar en base o en clave de este principio, de que no tengo que sobreintervenir cuando eso puede generar un malestar en el otro y que es innecesario. El principio de beneficencia va a tener que ver con esta idea de contribuir con el bienestar de las personas y contribuir en un doble sentido. Por un lado, previniendo y removiendo cualquier tipo de daño, pero también haciendo un balance de daños y beneficios. ¿Sí? La idea de este médico de alguna manera prudente, que puede transmitir un cuadro, un escenario con diagnósticos y tratamientos posibles, haciendo un real balance de los daños y beneficios que tiene cada propuesta para que el paciente pueda tomar la decisión, tiene que ver con una actitud alineada, ¿sí?, a este principio de beneficencia, ¿sí?, donde realmente le digo, por ahí, esta posibilidad de decir, no tiene sentido continuar haciendo, no sé, más estudios diagnósticos porque ya con lo que tenemos un panorama claro. No tiene sentido avanzar en este tratamiento que puede ser de carácter experimental, porque en principio con la información que tenemos está, sí, Brisa, te vi que levantaste la manito. ¿Se me escucha? ¿Sí? Ah, ok. Tenía una duda porque viste que vos habías hablado del caso de el placebo y dijiste como que o sea, como que se contraponían o algo así, el principio de autonomía y de no maleficencia, ¿puede ser? De ¿O el de autonomía y de beneficencia? beneficencia. Ah, bien, porque no me queda en claro la diferencia de... Ah, no, ya entendí. Ah, ya está. ¿Sí? La diferencia entre no maleficencia y beneficencia es como dos caras de una misma moneda. Uno es como una actitud de tipo negativa, donde yo me abstengo de realizar conductas que le puedan provocar algún malestar, un daño o un perjuicio al otro, y el otro es como la faz positiva, digamos, donde el médico está obligado a actuar procurando el bienestar del otro. Sí, sí, me quedó claro.
Bien. En beneficencia mucho se va a ver con el tema de entonces las intervenciones en materia de salud pública, que son de neto corte preventivo en la mayor parte de los casos. Las decisiones que se toman en salud pública justamente están apuntando a prevenir el daño. Entonces ahí hay una actuación beneficente en sentido preventivo. Y por último, el principio de justicia, que tiene también esta doble dimensión. Desde un punto de vista formal, la justicia la asociamos con la idea de igualdad, de brindar un trato igualitario a todas las personas, y desde un punto de vista de la justicia distributiva tiene que ver con implementar criterios equitativos para el reparto de recursos, derechos y responsabilidades. ¿Cuáles fueron los reconocimientos que se le efectuaron a este modelo? ¿Sí? ¿Qué cosas se dijeron? Bueno, estos son los aportes que realizó esta teoría de los principios y que estuvieron buenas en su momento. En primer lugar, introdujo el lenguaje común y accesible al mundo médico y científico. Claramente es más fácil reflexionar en clave de estos 4 principios que a la luz del principio de utilidad o el imperativo categórico de Kant. O sea, esto es mucho más para todos nosotros, salvo a Lucía, que lo tiene clarísimo con Kant, nos va a resultar más fácil reflexionar pensando si se vulneran o no estos 4 principios que pensar en el imperativo categórico y darle un sustento teórico suficiente al momento de argumentar. En segundo lugar, aportaron claridad conceptual a los debates, justamente por esto, porque delimitaron el lenguaje que se iba a utilizar y con qué sentido, y la simplicidad metodológica. ¿Cuáles fueron las críticas que se le efectuaron a esta teoría? Se terminó marcando que había un uso equivocado de los principios, porque justamente como aparecía esta idea de vamos chequeando si se vulnera o no tal o cual principio, terminaba apareciendo una suerte de checklist donde no había una reflexión detrás acerca del sentido o las razones que empujaban a actuar en uno o en otro sentido. No sintetizaban una teoría, sino había una relación entre los principios. Esto no va a pasar con las teorías éticas, que sí son teorías realmente que tienen una conformación lógica hacia el interior, ¿sí? Porque los autores que las elaboran están pensando en una totalidad, en una globalidad, no están pensando en algo segmentado. En definitiva, primaba el principio de autonomía, pese a que los autores marcaban la inexistencia de jerarquías entre los principios. Al momento de resolver por las características de la sociedad americana en la cual se gesta la teoría, que es netamente capitalista, liberalista, individualista, ¿sí? Todas estas características que son propias de las sociedades angloparlantes, termina teniendo esta impronta del modelo y se termina priorizando a la autonomía por encima de otros principios. No provee una directiva específica de actuación y no hay un método claro de justificación discursiva, que era un poco lo que conversábamos recién. ¿Hasta acá alguien quiere comentar algo, decir algo, pensó algo, mientras yo tomo agua? ¿Sigo? Sigo entonces. El segundo enfoque que va a aparecer es esta ética del cuidado. Y con la ética del cuidado, los primeros desarrollos teóricos se dan a partir de una publicación de Carol Gilligan en 1976 que se llamó In a Different Voice, en una voz diferente. Lo que hace Gilligan es cuestionar los modelos o estándares que va a utilizar Kohlberg, que es un discípulo de Piaget, que elabora su teoría del desarrollo moral. Ahora vemos un poquito qué es lo que decía Kohlberg, para que entiendan cuál fue la innovación que viene a aportar Gilligan al respecto. Kohlberg es un psicólogo, como les decía, que es discípulo de Piaget, y él elabora esta teoría del desarrollo moral, que básicamente lo que planteaba era que los seres humanos desde la infancia a la vida adulta íbamos pasando por distintos estadios de desarrollo moral, en los cuales estaban caracterizados por determinadas formas de razonamiento moral, ¿sí? En la infancia tomamos decisiones morales con determinadas características que prioritariamente están caracterizadas por el egoísmo infantil.
A medida que vamos avanzando, vamos pasando por estadios y llegamos, distintos estadios, y llegamos a la vida adulta, donde el razonamiento moral adulto está caracterizado por la posibilidad de hacer juicios de valor fundados en principios abstractos, como pueden ser la justicia, la libertad, la autonomía, etc. Entonces, para Colbert, la madurez moral implica la posibilidad de resolver un conflicto moral sobre la base de estos principios abstractos. En esa lógica, entonces, las mujeres para Colbert se quedaban en un estadio de inmadurez moral, y él lo decía así, porque no logran desarrollar ese tipo de razonamiento, sino que hacen razonamientos más contextuales y vinculares. Las mujeres terminan preguntando por cuestiones mucho más particulares. A esta conclusión llega Colbert a partir de un estudio de campo que él realiza, donde a distintos grupos focales y a distintos grupos de personas y de distintas edades, integrados por hombres y mujeres, les presentaba un caso para resolver, y en función de cómo resolvían el caso, él iba extrayendo estas conclusiones. Entonces, lo que concluye Colbert es: mientras que los varones pueden hacer estas explicaciones o resolver el caso fundado en la autonomía, la libertad o la justicia, las mujeres empiezan a preguntar cuestiones como cuál es la relación que existe entre las personas involucradas en el caso que tienen para resolver, cuál es el conocimiento previo existente, por qué no se optó por este curso de actuación, ¿sí? Cuestiones que eran mucho más de tipo contextual o vincular. ¿Qué es lo que dice Gilligan y cuál es el cuestionamiento que le hace a Colbert? En realidad no es que las mujeres tengan un razonamiento moral deficitario, ¿sí? O inmaduro, sino que lo que está mal es la pauta o el parámetro de valoración que estamos utilizando y que estamos tomando como correcto, ¿sí? ¿Por qué entendemos que la forma de razonar de los varones es la forma correcta y la forma madura, en detrimento de la forma de razonamiento moral que tienen las mujeres? Y entonces esta autora lo que marca es que efectivamente hay diferencias en las formas en que se resuelven los conflictos morales por parte de varones y mujeres, que los varones tienden a utilizar estos principios abstractos, que las mujeres son más contextuales y vinculares, pero que esto tiene obviamente un trasfondo sociocultural, y que las mujeres desarrollan esta forma de razonamiento por el rol al cual son empujadas, a los roles de cuidado que históricamente fueron empujadas, ¿sí? Ya sea a cuidar de padres, de hijos, de familiares, etc. Por este motivo es que las mujeres desarrollan esta forma de razonamiento. Y lo que hace Gilligan un poco es poner en valor esa forma de razonamiento femenino, si se quiere, diciendo no es que sea mejor o peor, ¿sí? Es diferente. Y si buscáramos una forma de definir cuál es la madurez moral, para esta autora sería la posibilidad de integrar ambas formas de razonamiento, la de los varones con los principios abstractos y la de las mujeres que son más contextuales y vinculares. A partir entonces de estos aportes que realiza este autor es que comienza a desarrollarse toda la ética del cuidado, que justamente lo que va a poner en valor va a ser en estas cuestiones vinculadas a la forma de este razonamiento identificado con lo femenino, ¿sí? De poner en valor rasgos vinculados a la responsabilidad, a la empatía, a la compasión, a tener en cuenta situaciones reales, ¿sí? Y el contexto de un caso puntual, no pensar, bueno, esto se resolvería así, no sé, idealmente, o sea, por ejemplo, en el caso del placebo tendríamos que tener en cuenta ese caso puntual y la relación puntual que existe entre esa médica y esa paciente, y no pensar el caso del placebo como cualquier otro caso o cualquier otra relación médico-paciente, sino que alguien que se ocupa de la ética del cuidado tendría especialmente en cuenta ese contexto vincular que se está dando entre esa médica y esa paciente y cómo se estructura esa historia previa, digamos. No lo pensaría en términos generales de qué pasa si todos los médicos le dan placebo, que era un poco los razonamientos que nosotros efectuábamos al principio. Bueno, nos tenemos que preguntar qué pasa si todos los médicos empiezan a dar placebo cuando les parece que puede beneficiar a los pacientes, y qué va a pasar con los pacientes si vamos a dejar de ir al médico porque le perdemos confianza al médico, etc. Entonces, la idea clave de esta ética del cuidado pasa por cultivar estas capacidades que faciliten la comprensión del punto de vista del otro y las situaciones reales, valorizando las emociones.
La acción correcta, entonces, o moralmente correcta, va a ser aquella que está generada por la ternura, la comprensión y la compasión, que son las características de la persona que brinda cuidados. Y acá el estereotipo de la gente moral que buscamos replicar es el de una persona que brinda cuidados. ¿Cuáles fueron los reconocimientos a este modelo? Nuevamente, las green flags del modelo. Supuso en su momento una suerte de cambio de paradigma, y acá aparece entonces la voz diferente. Hasta ese momento sí aparecía identificado lo correcto, o lo que debe ser, con la voz patriarcal y masculina. La moralidad comienza a ser definida también en términos de responsabilidad, con un énfasis en los contextos, con esta idea de compromiso. El bienestar del otro no solamente requiere respeto de su autonomía, sino que nos damos cuenta que para garantizar el bienestar del otro hay que poner en juego otras cuestiones. Y en la actualidad, entonces, sin dejar de lado los principios, incorpora el cuidado y el respeto, dice respeto como ideas centrales. ¿Qué se le criticó a este enfoque? Por un lado, desde los feminismos justamente se marcó que valorizaba rasgos del carácter que habían sido el resultado de la subordinación histórica de la mujer. Así como recién veíamos, esta forma de resolver tenía un anclaje histórico y sociocultural, y entonces el feminismo viene a decir, se está poniendo en valor algo que en realidad fue producto de una subordinación histórica. Esta idea de que podía llevar a un autosacrificio injustificado, ¿sí? Donde la persona que es cuidada podía abusar de la persona que ejercía los cuidados, y esta persona que ejercía los cuidados estaba constantemente atenta a lo que el otro requería. Que no era útil, se dijo, en relaciones entre extraños. ¿Sí? Esta lógica donde yo tengo en cuenta las necesidades, el contexto y la historia vincular con el otro, tiene sentido cuando hay justamente un vínculo previo, ¿sí? Entre esas personas que interactúan. Pero, o sea, por ahí la historia del placebo entre la doctora Rodríguez y no me acuerdo si era Susana, tiene sentido si lo pienso en que esas dos personas tenían un vínculo preexistente, pero por ahí no podría replicar esa lógica en una médica que atiende a una persona X en una guardia y se acaban de conocer. Si esa lógica de esa preocupación por el otro, por conocer el otro, el contexto que se está dando y demás, no tendría sentido. Y la excesiva atención al contexto nos impide la formulación de principios universales. Y esa es la última crítica que se le va a efectuar a este modelo. Esto lo dejo para que lo vean ustedes después, es un cuadrito comparativo. Y llegamos entonces, para ir cerrando ya, a nuestro tercer modelo. Brisa, sí, decime. Otra pregunta. ¿Viste que en la ficha habla de la ética de la justicia y la ética del cuidado como un cuadrito? La de la justicia vendría a ser la que se adjudicaba más a los varones. Sí, es un cuadrito comparativo que está hecho sobre la base del texto que tienen ustedes para leer, que es López de la Vieja, me parece que es la autora. Algo así es, ven que es un nombre largo, pero está hecho sobre justamente ese artículo. ¿Alguien más? ¿Alguna duda o comentario que quieran hacer? Por el No. momento no, profe. Sí. Bueno. Y llegamos entonces a este tercer enfoque de bioética y derechos humanos. Acá la pregunta sería, ¿por qué surge o cómo surge este enfoque de una bioética que toma los derechos humanos como punto de referencia? Y parte básicamente de reconocer algo que también ya hemos comentado en las clases, que vivimos en sociedades democráticas que son complejas, que son multiculturales, que son plurales, heterogéneas, ¿sí? En estos contextos actuales, encontrar pautas de actuación que nos resulten uniformes resulta mucho más dificultoso, ¿sí? Probablemente la polis de Aristóteles, todos más o menos manejaran los mismos criterios sobre lo que era correcto o incorrecto, bueno o malo, ¿sí? Hasta el siglo XVIII probablemente también haya pasado lo mismo. Incluso en la Edad Media, por la influencia de la religión, había pautas más concretas sobre lo que era correcto o incorrecto, bueno o malo, que eran compartidas socialmente. Pero hoy, en estas sociedades que son plurales, encontrar hilos conductores que nos vinculen y que todos podamos decir, bueno, sí, esto no, parece más difícil.
Acá entonces hay una frasecita de María Casado, que es la directora del Observatorio de Bioética y Derecho de la Universidad de Barcelona, que nos dice que el objetivo de la bioética debiera ser la búsqueda de un marco por medio del cual individuos pertenecientes a comunidades morales distintas, aunque no dispongan de una ética de contenido común, pueden sentirse vinculados por un procedimiento a través del cual puedan tomar decisiones y emprender tareas comunes. Lo que nos está diciendo María es, aun cuando vengamos de comunidades en las cuales existen morales particulares diferenciadas, todos tenemos que poder encontrar un punto de conexión o un punto de referencia en el cual nos sintamos vinculados y podemos a partir de ese punto elaborar acuerdos y consensos sobre lo que es correcto o incorrecto, qué valores vamos a ponderar y cuáles no. Ese punto de referencia para ella y para nosotros va a venir de la mano de los derechos humanos. Y por eso cuando nosotros analicemos los casos, en general el modelo de análisis que les proponemos es este modelo de los derechos humanos, es el que vamos a ver en la segunda mitad del cuatrimestre también, y salvo que haya una consigna específica, como tienen ahora para la clase que viene el caso de Sofía, que les pide que analicen a la luz de la teoría del cuidado o de los principios, en general nosotros utilizamos este. Estos derechos humanos, ¿qué son? Son prerrogativas o facultades que se le reconocen a todos los seres humanos sin ningún tipo de distinción, ni de nacionalidad, ni de sexo, ni de edad, religión, lengua, etc. Los derechos humanos representan nuestro mínimo moral común, ¿sí? Son el mayor acuerdo global en la historia de la humanidad. Y son el mayor acuerdo global desde el punto de vista político y sociocultural, ¿sí? Político porque luego de la Segunda Guerra Mundial la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue suscrita por los principales países que formaban parte de los bloques liberales y socialistas. Y sociocultural porque dentro de esos países que suscribieron la Declaración Universal de Derechos Humanos, hay países que integran o representan las grandes religiones del mundo, ¿sí? Entonces, decimos que es nuestro mínimo moral común porque todos los países del mundo que suscribieron estos derechos humanos, que son muchos, se pusieron de acuerdo en que los valores que reflejaban esa declaración de derecho eran los valores que se querían proteger, aquellos valores que se entendían que eran deseables en cualquier sociedad y que se comprometían a preservar, ¿sí? El derecho en general y los derechos humanos en particular tienen un componente ansiológico que se llama un componente valorativo. Esto quiere decir que el derecho está atento a los valores que están presentes en una sociedad y aquellos que se desean de alguna manera replicar o fomentar o preservar, el derecho los toma y los condensa en una norma jurídica, ¿sí? Y los condensa a modo de derechos. Bueno, justamente por eso decimos que hay un reflejo entre los derechos y los valores. Hay ciertos valores presentes en los derechos que son los que estamos intentando preservar. Por eso son nuestro mínimo moral común los derechos humanos. Estos derechos humanos que además van a tener núcleos de certeza y contornos imprecisos, y esto un poco lo van a ver en la ficha, cuando vean la ficha de la unidad 3, hay un cuadrito también que les habla de la evolución de los derechos humanos, y habla de derechos humanos de primera generación, de segunda generación, de tercera generación. Cada generación de derecho humano lo que está haciendo es, de alguna manera, regular las interacciones del hombre, o bien con el ámbito político, con la sociedad civil, con distintas comunidades, con la colectividad en general. Se refleja de alguna manera en esta idea de evolución de los derechos humanos, esta idea de que son expansivos y progresivos, ¿sí? No sé si escucharon hablar de la progresividad de los derechos humanos, en esta idea de que una vez que avanzamos, que conquistamos determinado piso, no podemos volver para atrás, esto es que no sean regresivos, siempre vamos para adelante en la conquista de los derechos humanos. Vamos consagrando y reconociendo distintas aristas de ciertos derechos que van apareciendo. Pero en definitiva, si nos ponemos a hurgar un poco en los que son los núcleos de esos nuevos derechos que van apareciendo, vamos a ver que todos nos terminan reportando estas tres ideas centrales, que son la libertad, la igualdad, la fraternidad o solidaridad, que son las ideas de la Revolución Francesa, en definitiva. Entonces, esos núcleos de certeza aparecen de alguna manera desagregados y
diversificados en esta idea de progresión y conquista de nuevos derechos que van a tener para leer ahí en la ficha de carta. Y lo último es que estos derechos humanos van a aparecer fundados en la idea de dignidad. ¿Sí? El concepto de dignidad es un concepto que es clave para nosotros, que entendemos o que procuramos hacer reflexión bioética a la luz de los derechos humanos. Es un concepto que en algún punto es opaco porque nos cuesta sí, definir qué es la dignidad. ¿Sí? No es un concepto que sea sencillo de aprender y de incorporar, entonces presenta ciertas dificultades. De hecho, pensemos por un momento en el debate sobre IBE, que fue uno de los debates más próximos en el tiempo que tenemos, y no sé si ustedes estuvieron atentos siguiendo esos debates, pero si ustedes escuchaban en el Congreso, tanto las personas que estaban a favor de la sanción de la ley de IBE como aquellos que estaban en contra, ambos argumentaban hablando de la dignidad. Quienes decían que había que sancionar la ley, decían que era la única forma de preservar la dignidad de las personas, y aparecía la dignidad en esos discursos. Y quienes estaban en contra decían lo mismo, sí, que si se sancionaba la ley y se permitía la interrupción voluntaria del embarazo, era una afrenta a la dignidad. ¿Cuál es el conflicto entonces, o por qué aparecen estos inconvenientes? Justamente por los problemas que encierra definir la dignidad y el contenido que le damos a la dignidad y a la noción de libertad, ¿sí? Incluso hoy, en los discursos sociales que escuchamos, aparecen dos ideas distintas de dignidad. Una que va a estar más asociada a una concepción medieval y otra que va a estar más asociada a una concepción moderna, ¿sí? Y el hecho de que adoptemos una u otra va a conducir a que tengamos resultados distintos, como les decía recién. En un mismo debate están utilizando el mismo concepto para argumentar a favor y en contra. Eso tiene que ver con cómo están entendiendo esas personas que están argumentando que funciona o qué es lo que es la dignidad en sí. Para la concepción medieval, ¿sí? La norma moral, lo que debemos hacer, las pautas de actuación, existen desde siempre y de por sí, perdón, y desde siempre, ya sea en la naturaleza o en Dios, ¿sí? Son ajenas al ser humano. Cómo yo debo conducirme en el marco de una sociedad para actuar bien o mal, me lo dice o la naturaleza, las leyes de la naturaleza, o me lo dice Dios, pero está fuera del ser humano, ¿sí? La libertad del ser humano radica en elegir si adhiero o no adhiero a esas pautas de actuación que me están indicando, pero yo no las conformo, ¿sí? No las determino. Por eso se habla de moral heterónoma. En cambio, la concepción moderna, que está más vinculada a lo kantiano, tiene que ver justamente con la moralidad determinada por la propia persona, por su capacidad de autogobierno. Es el propio agente moral o la persona quien define cómo conducirse, qué hacer dentro de una sociedad. En este caso, entonces, la libertad ya no es secundaria. Acá es un requisito sine qua non de la dignidad. O sea, soy digno porque soy libre y tengo raciocinio para elegir mi modo de actuación. Y eso es lo que me confiere dignidad. Por eso se habla acá de moral autónoma. Ahora, con todos estos bemoles, hay autores que obviamente dijeron, gente, paremos de hablar de dignidad porque solamente oscurecemos el panorama. Si estamos tratando de hablar de dignidad y es tan difícil ponernos de acuerdo en lo que entendemos por dignidad, pasemos a un concepto que sea mucho más accesible, más claro, como puede ser el concepto de autonomía. Dejemos de fundamentar o argumentar bioéticamente sobre la base de la dignidad y pasemos a utilizar solamente la autonomía, y con eso lo hacemos más sencillo. Autores de este tinte es, por ejemplo, Ruth Makin, que es una jueza norteamericana que está muy involucrada en temas de IBE. Sin Profe, embargo, sí. le hago una consulta. Se puede dar un ejemplo de lo que sería, digamos, como concepción medieval y la concepción moderna como para terminar de entender? Sí,
Algo simple, digamos, como para ver cuál es la diferencia. O sea, la dignidad, a ver, estoy pensando porque te iba a dar un ejemplo, pero era como más de tinte religioso, digamos. O sea, esta concepción medieval tiene que ver con lo que es bueno o malo, viene de la mano de un mandato superior, ¿sí? Por ejemplo, lo que dice la Biblia. Ahí radica lo que es la Biblia en términos para los católicos, ¿sí? Está indicado lo que es bueno o malo. Lo trato de anclar con el debate de IBE. Quienes estaban en contra de la sanción de IBE hablaban de sacralidad de la vida, ¿sí? Se traslucía en algún momento en los discursos de los que eran detractores de la sanción de la IBE el tema de que la vida era sagrada. Ese concepto de sacralidad de la vida es un concepto que viene de otro plano, ¿sí? De un plano que es religioso, de creencias que son en un Dios o en una entidad superior, que nada tienen que ver con la decisión del ser humano en sí. O sea, yo estoy argumentando que no puedo acabar con una vida, ¿sí? Con todas las comillas del mundo, ¿sí? Por el tema de que no puedo ponerle fin a una vida porque esa vida es sagrada y porque creo que esa sacralidad viene dada por una entidad superior. Entonces estoy atando la dignidad de ese feto o embrión a una idea de una moral que viene de afuera del ser humano. ¿Se entiende? Por fuera de ese individuo considerado. ¿Se entiende ahí? Sí, sí, ahora Romy, sí. por ahí, para aportar a esto, Ujú. tiene que ver con la concepción medieval de que el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces Dios omnipotente, completamente perfecto, no puede generar la imperfección. Por lo tanto, no hay nada de lo que ha creado Dios para el cristianismo que no sea digno. Si está por algo es, digamos, ¿no? Y el criterio viene de afuera, porque viene dado por Dios, no por la dignidad del ser humano en sí, sino por su semejanza con Dios, ¿sí? Esto es en las concepciones cristianas, en todas las religiones cristianas, esto es así, pero es Por un ahí como, criterio religioso. claro, como para tener lo que sería como una alarma de detección cuando aparece algo vinculado a esta concepción medieval de dignidad, cuando aparece algún elemento o un concepto que no tiene que ver con el ser humano y su raciocinio y su capacidad de decisión. Cuando aparece se filtra algún tipo de argumento o elemento en la argumentación que está por fuera de la libertad, la autonomía y la capacidad de razonar de los seres humanos, que es lo que es propio y es esencialmente humano, entonces ahí están apareciendo estos elementos que son externos y entonces están apareciendo resabios de una moral heterónoma, ¿sí? Que están marcando pautas de actuación que vienen de otro lado, que no tienen que ver con lo que yo decido en función de mi propio criterio. Bien, entonces, les decía que había autores que habían criticado esta cuestión, pero que en algún punto nosotros seguimos sosteniendo que es un concepto que en algún punto es útil. ¿Sí? Con toda la opacidad y las dificultades que nos trae la dignidad, es un concepto que todavía reivindicamos, ¿sí? Como útil. ¿Por qué? Y acá a mí me parece que la mejor respuesta gráfica la tiene también López Baroni, que lo tienen transcripto, me parece, en la ficha, y él dice algo así, se está hablando de los experimentos que se hicieron con seres humanos en la historia de la humanidad y lo aberrante que fueron esos experimentos con seres humanos, y pone el ejemplo del experimento de Tuskegee en Alabama, que creo que también alguien lo mencionó en alguna de las clases. Es un experimento donde se sometió a población afrodescendiente por más de 40 años que tenía sífilis, ¿sí? Entonces les hicieron creer a esa población, que era una minoría con recursos carentes y demás, que estaban siendo tratados con drogas experimentales para la sífilis, cuando en realidad lo que estaban haciendo los científicos era monitorear el progreso normal de la enfermedad. Más peor, Dios santo, lo que estamos, ya lo dije. Más grave aún, y ahí es adecuado el término, más grave aún es que
salió la penicilina en el transcurso de esos 40 años que dura el estudio, la penicilina que podía salvar a esas personas que estaban siendo estudiadas, y no se les administró la penicilina y dejaron que la enfermedad siguiera su curso y finalmente fallecieron, ¿sí? Entonces, lo que dice López Baroni en esos casos, y tomando un poco el relato de ese experimento, dice, cuando se pone al ser humano en ese tipo de situaciones, no solamente se está afectando su autonomía porque se le miente, no solamente se está afectando su derecho a la información porque no se le brinda la información suficiente o la libertad, sino que se está afectando algo que es mucho más esencial al ser humano, que es la dignidad, porque se lo está reduciendo a ser un simple conejito de Indias. ¿Sí? Entonces, por ahí, con esa frase me parece que él grafica muy bien el tema de por qué la autonomía y la libertad parecen que son recursos, son conceptos que para explicar lo grave de esas situaciones nos quedan escasos, ¿sí? Tenemos que ir a algo más. Se está afectando todo esto, pero además se está afectando la dignidad de estas personas. Recapitulamos entonces qué son algunas características de estos derechos humanos que se asientan en la sola condición de humanidad, como ya vimos, y por ende en la dignidad. Son irrenunciables. Yo no puedo decir el día de mañana voluntariamente me someto a la esclavitud de Messi y voy a ser esclavo de Messi porque soy fan, y que él decida qué hacer con mi vida, porque total yo no quiero la libertad, quiero ser su esclavo. Eso no lo podría hacer, ¿sí? Por más que todos querramos vivir con Messi y Antonella, no es algo que podamos hacer. Son universales, nos corresponden a todos los seres humanos, son indivisibles. Esto quiere decir también que yo no puedo tener algunos derechos sí y otros no, y decir, bueno, me quedo con el derecho a la propiedad, pero la verdad que la libertad no me está sirviendo demasiado, me voy a someter a la esclavitud, o no sé, la salud por ahí no, y me quedo con otro derecho. Y son interdependientes, y esta lógica de la interdependencia la vamos a ver con mayor claridad cuando empecemos a hacer los casitos y a resolver en la segunda mitad del cuatrimestre. Sí, vamos a ver que cuando afecto a un derecho, como por ejemplo el derecho a la información, necesariamente va a haber un efecto en cascada tocando otros derechos, ¿sí? Esta es la lógica de la interdependencia. Cuando se afecta un derecho humano, necesariamente aparece una esquirla o una réplica donde, tocando, ¿sí? Y vulnerando otros derechos. Son exigibles ante el Estado que debe garantizarlos, son fruto del consenso social construido históricamente, y su efectivización implica el ejercicio pleno de la libertad en condiciones de igualdad. Acá repasamos un poco cuestiones que ya mencioné, la necesidad de este nuevo enfoque de una bioética que va a tomar como punto de referencia a los derechos humanos tiene que ver con una insatisfacción con los desarrollos teóricos que se venían elaborando un poco. La teoría de los principios, que fue la más conocida y que hoy sigue siendo ampliamente difundida a nivel mundial, tiene este problema de que está muy impregnada de la tradición liberal propia de los Estados Unidos, con acento en el individualismo. Entonces, estas cuestiones fueron las que comenzaron a hacer ruidos porque eran incompatibles con la idiosincrasia de América, que fuimos colonizados por países europeos continentales. Entonces, ahí comienza a haber como una rispidez cultural que marca la necesidad de buscar nuevas formas de abordaje que de alguna manera sean más compatibles con las características socioculturales propias. Sumado a esto que en sus orígenes la bioética norteamericana también está marcada por un sesgo religioso. Ustedes cuando lean el tema del origen de la bioética, van a ver que Van Potter era un pastor luterano y que la otra gran escuela donde comienzan los desarrollos en Norteamérica son los jesuitas de Georgetown. Entonces hay un sesgo religioso en la base, que también está siendo a esto se suman las influencias de corrientes feministas, laicistas, ¿sí? Del auge del multiculturalismo que está traccionando para justamente empujar a que comiencen a haber nuevos desarrollos, una nueva forma de reflexionar la bioética sobre la base ya no de 4 principios, sino de los derechos humanos.
El resultado va a ser este nuevo paradigma que tiene estas características, así que por eso les dije cuando veíamos las primeras diapositivas, dije esto lo retomamos ahora cuando veamos la unidad 3. Es una bioética laica la que intentamos desarrollar porque la desprendemos de todo fundamento religioso, es flexible porque va a reconocer la existencia de morales diferentes, pero vamos a aspirar a elaborar consensos de carácter universal. Es plural, esta idea es muy importante, ¿sí? La idea de que no venimos, o no, esta bioética no viene a aportar una solución o marcar un camino como el correcto o el ineludible, sino que la idea es ofrecer un arco de posibilidades para que los ciudadanos en ese arco se muevan libremente de acuerdo a sus convicciones y a sus preferencias. Es compleja y contextual, acá va a aparecer, fíjense, algo de lo que hablábamos recién de la ética del cuidado, aparece la necesidad de también darle importancia y trascendencia a los contextos, buscando enfoques alternativos, mirando las cuestiones culturales, económicas y de género, y finalmente es política y social, ¿sí? Esta idea de que una reflexión bioética no puede quedarse solamente anclada a cuestiones o a la reflexión en clave de valores y moral, sino que necesariamente tenemos que prestarle atención al contexto político y social que está atravesando una comunidad en un momento determinado. Esto, sobre todo, en Latinoamérica va a tener un peso muy importante, ¿sí? Por la preocupación en las cuestiones de justicia social y de equidad. Hasta acá, ¿alguna preguntita, algún comentario, algo que me quieran decir, algo que no quedó claro? Ya estamos terminando. ¿No? Bien. Últimos comentarios, entonces, como para terminar de perfilar este modelo de bioética basado en derechos humanos, ¿qué particularidades va a tener este modelo en Latinoamérica? ¿Sí? Latinoamérica tiene particularidades propias. Tenemos los países que conformamos la América Latina una serie de características que nos hermanan y nos confieren una identidad particular, y esto tiene que ver justamente con compartir una raíz lingüística, que es el latín, compartir una raíz jurídica, que es el derecho romano, sociocultural, que tiene que ver con el alto grado de mestizaje que tienen nuestras sociedades, ¿sí? Y la confluencia de distintas culturas. Todo eso va conformando ciertas particularidades en lo social que se van a traspolar al pensamiento crítico, reflexivo, académico, ¿sí? Este pensamiento académico, científico, va a ser mucho más reflexivo, ponderativo, y le va a poner un especial acento y va a mostrar una especial preocupación por lo que es la desigualdad y la justicia social, ¿sí? Los autores de Latinoamérica se dan cuenta que Latinoamérica es la región más desigual del mundo, y por eso cuando reflexionan y hacen propuestas y analizan temas como, no sé, la IVE, la eutanasia, la inteligencia artificial, no solamente nos vamos a preocupar por los problemas o los dilemas que se pueden estar generando en otras partes del mundo, sino que además acá van a tener siempre esa capita de complejidad donde además vamos a estar preocupados por, bueno, ¿y esto cómo se inserta o cómo se amalgama o cómo juega con la distribución equitativa de recursos, con las desigualdades existentes? ¿Cómo hacemos que esto no se transforme en un factor más de desigualdad? ¿Sí? Por ejemplo, hoy el tema de la inteligencia artificial es uno de los grandes debates acá en Latinoamérica. ¿Cómo hacemos que esto que está apareciendo y que resulta inminente no sea un factor más de desequilibrio en una sociedad que ya de por sí es desigual? Por eso porque además parte de esto de criticar las concepciones de Europa y Estados Unidos que pretenden ser dominantes o pretenden abarcar todos los panoramas, y terminan no siendo así porque desconocen justamente las particularidades sociales de la región. Por esto, este pensamiento que va apareciendo en Latinoamérica procura dar cuenta de los valores que están en juego, identificar estos principios éticos y promover virtudes éticas. Vieron que están presentes estas cuestiones que hemos ido viendo
en otras unidades o en otras clases, si van apareciendo los mismos términos, van a ir confluyendo en esta reflexión bioética que aparece, que se delinea en Latinoamérica. La comprensión del trasfondo sociocultural es un tema que es sumamente importante, sí, porque Latinoamérica es profundamente multicultural, sí, no es esta idea de la colonización y basta, no es así. Tenemos un trasfondo sociocultural diverso, múltiple, sumamente rico, es constituido por pueblos y etnias de diferentes procedencias, entonces la comprensión de ese trasfondo sociocultural donde va a operar el discurso moral también es clave para el discurso bioético latinoamericano. Tomar conciencia de esa moral comunitaria y la moral localizada, que está vinculado con la anterior, y nuevamente, ser casuística, le vamos a prestar atención al contexto y al caso en concreto que estamos analizando, pero no vamos a relegar la elaboración de principios universales. ¿Sí? La bioética latinoamericana va y viene constantemente en esa lógica. Le prestamos atención al contexto, pero tratamos de elaborar principios universales y volvemos a la situación particular. Y en esa lógica de ida y vuelta se está constituyendo la reflexión. Recapitulamos entonces cómo impactan los derechos humanos en la bioética. Ya dijimos, son el mayor acuerdo ético a nivel global. Un modelo de abordaje bioético basado en derechos humanos supone tener presente que son nuestro punto de partida y nuestro límite ineludible en el análisis. Si cuando tengamos que resolver alguna situación dilemática, vamos a partir de analizar o de examinar si hay derechos o no vulnerados y en su caso cuáles, y vamos a tratar de procurar proponer cursos de acción, ¿sí? Que nos parecen que son los viables o los correctos, y esos cursos de acción jamás deberían vulnerar un derecho humano, por eso son nuestro límite ineludible, ¿sí? De alguna manera los derechos humanos nos dan los marcos de referencia, nos encarrilan y nos muestran el caminito por el cual nos podemos mover. Tienen este doble carácter imperativo, no solamente son una obligación, o sea, cumplir los derechos humanos o respetar los derechos humanos no solamente son una obligación ética o una impronta moral, sino que además es un imperativo jurídico, sí, son obligatorios. Y finalmente, tenemos que advertir que entre los derechos humanos y los principios que hablábamos al comienzo, hay un correlato que es evidente, ¿sí? Cuando la teoría de los principios habla de autonomía y de justicia, en definitiva estamos hablando, o el contenido nos remite a las mismas ideas que los derechos de libertad y de igualdad. Y acá, bueno, la perspectiva latinoamericana, además colocando el foco en la desigualdad y la justicia social. Esto lo pasamos. ¿Para qué entonces una bioética basada en derechos humanos? Para contribuir a la construcción de acuerdos de un acuerdo social que permita comprometer a quienes, desde posiciones morales e ideales de buena vida diversos, se enfrentan a los diferentes problemas éticos que nos plantea la atención de salud. Y acá cerramos con hay una viñeta remarcando la necesidad de un espíritu laico al momento de realizar reflexiones en este tipo de materias que son tan sensibles como lo pueden plantear la bioética. Y con eso estaríamos por hoy. Los escucho a ustedes si tienen dudas, consultas, algo que me quieran preguntar, algo que no haya quedado claro. Nada, hay una manito. Ah, no, Es un aplauso. sí, digo, hay una manito levantada. Bueno, chicos, si no hay dudas, repaso entonces lo que dije al principio. Clase que viene, se va a dar unidad número. Clase que viene es presencial, nos vemos en Tordos. Sí. Nos vemos en Tordos, sí, me quedé pensando, digo, nos vemos en Tordos a esta hora por el mismo canal. Vemos el tema de calle 13, vemos el caso de Sofía, ¿sí? Vayan con algún tipo de lectura o de reflexión. El caso de Sofía les pide que analicen la situación a la luz de la teoría de los principios y la ética del cuidado, me parece. Y si van teniendo dudas y consultas de lo que vimos hasta acá, lo abordamos después de clases y teniendo en cuenta que después va a venir el parcial, y ahí cualquier cosa, si es necesario, definimos alguna clase de consulta previo al parcial que va a ser por Zoom. ¿Estamos?
Nos vemos Gracias, el profe. martes. Dale, Dale, gracias, profe. Gracias. Nos hasta vemos. luego. Chao, gracias. Vemos.